Nuevamente, amada iglesia de nuestro Dios, paz a vosotros, mis hermanos. Oh, mis hermanos, pueden sentarse, hermanos, por favor, pónganse cómodos, hermanos, en esta hermosa tarde, hermanos. Y me encantó, hermanos, qué bonito cantamos, ¿sí, hermanos? Sobre todo la última, hermanos. Como águila que abre sus alas y rompe los aires. Y hasta sentí que nos estamos elevando. Yo no dije, a ver si hermanos llegan al techo, ¿verdad? Con fortaleza. Y la parte final, todos bien bonito cantamos. Cristo te guía. ¿Sí o no? ¿Cuántos creen eso, hermanos? ¿Cuántos sinceramente creen la última parte que cantamos? Con fortaleza Cristo te guía. Bien, perfecto, gracias. Gracias, hermanos, por sus manitas. Sigamos levantando manos por lo que resta de la predicación, hermanos, de esta tarde. Y para los que no levantaron la mano, de todo nos va a tocar, mis amados hermanos. El día miércoles, hermanos, tuvimos la oportunidad de poder compartir la palabra de nuestro Dios con un mensaje, hermanos, que nos pedía nuestro hermano Israel, hermanos de Washington. Y el mensaje, hermanos, lo dimos de una manera, hermanos, muy tranquila, muy suave, porque, hermanos, era un mensaje que, hermanos, tenía que llegar. La idea, hermanos, de estas predicaciones, de transmisiones entre semana, es que llegue a personas, hermanos, que no conocen el Evangelio. Pero ahorita, mis amados hermanos, que estamos en confianza, ¿no, hermanos? Ahora va a ser el tema del miércoles, pero sin censura, hermanos. Así tal cual, mis amados hermanos, como tiene que ser, hermano, de la palabra de nuestro Dios, como, hermanos, se da a aquellos que conocen la palabra de nuestro Dios, y más, mis amados hermanos, ya que confirmamos todo, ¿verdad? ¿Cómo dijimos? Cristo te guía. Vamos a ver, mis amados hermanos, qué tan cierto es eso. ¿Qué tan cierto, mis amados hermanos? Hermano Jesús, digo, hermano Jesús, ya todo bien animado, bien contento. Dijo, todo lo puedo en Cristo. Y la iglesia contestó, que me fortalece. Así que estamos, ¿sí o no? Pero bien entusiasmados. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Cristo, ¿qué, hermanos? Cristo me guía. ¿Estamos de acuerdo? Dijimos. Y un consejo, hermanos, ustedes ya todos conocen, hermanos, la anécdota, no la voy a repetir, hermanos. Le he dado como 538 veces. En el extranjero y más allá, hermanos. La anécdota, mis amados hermanos, de los patos. ¿Se acuerdan de los patos, hermanos? ¿No se acuerdan de la anécdota de los patos? Que pueden volar, hermanos. No se vayan, hermanos, como los patos que sabían que podían volar, pero siempre se iban caminando a casa, ¿no, hermanos? Sí se la saben, ¿no? Luego se las cuento, está bien buena, hermanos. Sí se las he contado, hermanos, pero ya se les ha más olvidado. Digo, la que la he contado, hermanos, tantas veces, la contamos incluso cuando viajamos, hermanos, a muchos lugares de provincia, hermanos, después de la pandemia, contamos, hermanos, esta anécdota, hermanos, pero vamos a entrar, hermanos, de lleno a la materia, y después, hermanos, si nos da tiempo, hermanos, al ratito, hermanos, contamos esta anécdota que está muy interesante. El tema, hermanos, lleva por título, ¿y tú cómo sigues a Jesús? ¿Y tú cómo sigues a Jesús? ¿Por qué, hermanos, esto? Porque, mis amados hermanos, lo dijimos, Cristo me guía. Y la pregunta, hermanos, es, ¿verdad? Realmente, hermanos, en nuestra vida personal, ¿a cuántos de nosotros realmente, hermanos, Jesús nos está guiando? ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos, dejamos que Jesús nos guíe? Jesús, mis amados hermanos, dice, él mismo dice, yo soy, ¿qué, hermanos? El buen pastor. ¿Cierto, hermanos? Él es el buen pastor. Jesucristo, hermanos, lo es. ¿Y qué hace un pastor, hermanos, con su rebaño? Lo sustenta, lo cuida y lo guía, hermanos. ¿Algunos de ustedes, hermanos, alguna vez en su vida, han cuidado ovejas, hermanos? Mi hermana, ¿qué? Mi hermana, bueno, aquí, hermana, que ha cuidado ovejas, una hermana pastora, qué buena, hermana, Dios la bendiga. Yo, hermanos, en la vida, hermanos, yo lo más cercano a las ovejas es en barbacoa, hermano. No tengo una referencia más cercana, pero yo he visto, hermanos, a los pastores. Y he visto, mis amados hermanos, cómo van con los borreguitos. Hay uno, de hecho, que trae cencerro, como que es el guía, lo va guiando, y cómo los hermanos los van cuidando, van atrás de ellos, los van, hermanos, arreando. Algunos utilizan perritos, ¿no? Perritos ovejeros, para que cuando el rebaño, hermanos, es mucho, y los llevan de pasto en pasto, ¿no, hermanos? Y eso es curioso, hermanos, porque según dicen ellos, que los borreguitos no comen cualquier pasto, sí. Son selectivos. Si el pasto, hermanos, está sucio, está contaminado, los borreguitos, hermanos, no van a comer. Entonces, hermanos, buscan pastos especiales y, hermanos, si el que los cuida, hermanos, tiene que hacerlo. Incluso los pastores, hermanos, en algunas ocasiones, cuando el lugar es lejano, tienen que pasar la noche en el campo, ¿no, hermanos?
hermanos, en lluvia o lo que sea, cuidando, hermanos, a sus ovejas. Y entonces, hermanos, Jesucristo, hermanos, como el buen pastor, Él, hermanos, también nos cuida, también, hermanos, quiere ayudarnos, pero vamos a ver, mis amados hermanos, cómo somos nosotros como ovejas. La Escritura, hermanos, dice que hay dos tipos. Están las ovejas y los cabritos, son hermanos. Las ovejas son nobles, son hermanos, nobles y obedientes. ¿Cómo son los cabritos, hermanos? Un día me tocó, mis amados hermanos, acá en Capulal, como, hermanos, un cabrito, hermanos, se brincó y lo corretearon no sé por cuántas cuadras, hermanos. Ya iban corriendo con todos, con sus botas de hule, y córrele para acá y córrele para allá. Y luego que era plaza, imagínate, para poderlo pescar, hermanos. Porque así, hermanos, son los cabritos, ¿verdad? Por más que los quieras guiar, por más que los quieras controlar, al final de cuentas, ellos van a terminar haciendo su propia, hermanos, voluntad. Dice, hermanos, Marcos, capítulo número 3. Marcos 3. Vamos rápidamente, hermanos. Mis hermanos jóvenes me van a apoyar a darle lectura en esta ocasión. Empezando de hermanos jóvenes de atrás para adelante. Marcos capítulo 3, versículo 14 al 19, por favor. Marcos 3, 14 al 19. Marcos 3, 14 al 19. Dice, y estableció 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, que tuviesen potestad de sanar enfermedades y de echar fuera demonios. A Simón, al cual puso por nombre Pedro, y a Jacob, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, y les apellidó Boanerges, que es hijo de trueno, y a Andrés, y a Felipe, y a Bartolomé, y a Mateo, y a Tomás, y a Jacobo, hijo de Alfeo, y a Tadeo, y a Simón el cananita, y a Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Amén. Amén, hermano. Gracias, que lo bendiga. Primera parte, mis amados hermanos. Aquí lo que estamos observando, hermanos, es el llamado, hermanos. Lo primero, hermanos, que vemos aquí, hermanos, que Jesucristo empieza a predicar, empieza, hermanos, su evangelio, empieza, hermanos, su misión. Y, hermanos, tenía 3 años y medio para cambiarle la cara al mundo, hermanos, y que, hermanos, el mundo tuviera esperanza. Y, hermanos jóvenes, decíamos que, hermanos, ¿a qué edad Jesús empezó su ministerio? ¿A qué horas? Correcto, hermano Josué. A los 30, hermanos, es bautizado por Juan el Bautista. Y, bueno, entonces, hermanos, Jesucristo hace un llamado. Y, hermanos, dice, hermanos, la Escritura que él empieza a toma, hermanos, 12 varones, hermanos, de entre todos los demás hombres. Sabemos, hermanos, que Jesucristo no toma gente, hermanos, intelectual, hermanos, gente, hermanos, muy preparada. Hermanos, gente, hermanos, que fuera a universidades, tuviera carreras, hermanos. Jesús, hermanos, toma hombres sencillos. Hermanos, Jesús, hermanos, toma hombres, hermanos, de todos los tipos de los que él se encuentra. Y, hermanos, y escoge al número 12, lo acabamos, hermanos, de leer, los nombres, hermanos, de cada uno de ellos. Hombres, mis amados hermanos, totalmente imperfectos. Pero en su imperfección estaba su perfección. Ah, caray, ¿cómo, hermano? Te lo digo fácilmente. Porque eran hombres, hermanos, que se podían moldear. Los fariseos no, sí, hermanos, porque ellos sentían que ya estaban hechos, se sentían, hermanos, realizados, ¿estamos de acuerdo, hermanos? Que lo sabían todo, que nadie les podía enseñar. Los discípulos, hermanos, no. Por su mismo carácter, mis amados hermanos, ellos estaban abiertos, hermanos, a poder aprender, y Jesús los toma. Entonces, hermanos, Jesús los llama e inmediatamente, hermanos, Jesucristo, ya que después que hace el llamado, Dios, hermano, Jesucristo, hermanos, les da cuál es su misión. ¿Cuál va a ser, hermanos, su labor? En Mateo capítulo 4, versículo número 19. Y díceles, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Amén. Amén, manita, gracias, que Dios la bendiga. Entonces, hermanos, los llama, y una vez que los llama, Jesucristo le dice, bueno, Señor, ¿para qué nos llamaste? ¿Para qué estamos aquí? ¿Tú alguna vez te has preguntado, ya que estás en este lugar, le has preguntado al Señor para qué te llamó? Aparte de buscar tu salvación y obedecer sus leyes, ¿le has preguntado por qué más Dios te llamó? ¿Para qué estás aquí? ¿Cuál es tu misión dentro de la iglesia? ¿Cuál es tu misión en esta vida? ¿Cuál es tu parte en el plan divino de salvación? ¿Se lo han preguntado, hermanos, una vez al Señor? Dice, no, porque si le pregunto y me contesta, luego me pone a chambear. ¿Sí o no, hermanos? Y entonces, mis amados hermanos, puede ser que mucho nos pase eso. Yo mejor vengo, estoy, me quedo aquí,
es que escucho el mensaje, hago lo que puedo y hago mi vida y no paso más. Hermanos, entendamos de una parte, hermanos, cuando el Señor hace un llamado, cuando Dios llama, o Jesucristo, hermanos, llaman a alguien, hermanos, es porque algo les van a encomendar. Algo, hermanos, les van a pedir. Si el Señor te llamó a ti, a ti, a ti, a ti y a todos los que nos llamó, es porque el Señor está esperando algo de cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Pues aunque no, es así. Pues sí, hermano, que no estés de acuerdo. Déjame una cosa. Aquí no, te lo pregunté, hermanos, por simple cortesía, ¿no, hermanos? Lo que te voy a decir, hermanos, es que Dios te llamó, el Señor te llamó, hermanos, para que hagas algo. Para que mis amados hermanos, pues podamos, hermanos, trabajar para el Señor. Ahora, entendiendo esto, hermanos, que el trabajo, hermanos, en el Señor va a tener, hermanos, también sus dificultades. En Mateo, hermanos, capítulo 26, versículo 31 a 35, que vas a leer llegando a tu casa, mi amado hermano, en estos pasajes dice la Escritura, hermanos, que Jesucristo dice, heriré al pastor y las ovejas, ¿qué, hermanos? Serán dispersas. Y Jesucristo, hermanos, era la noche de la fiesta de la Pascua, de la última Pascua que estaba celebrando Jesús. Hermanos jóvenes, ¿qué fecha era? ¿Qué lugar era? ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Bueno, con que me digan la fecha. 14 de Nisan. Día de la semana era. En la última noche. Antes de morir. Día de la semana, ¿qué día de la semana era? Martes, correcto, muy bien, jóvenes. Era día martes, ¿verdad, hermanos? En la tarde, hermanos. ¿De qué año? Del año 30, exacto, estamos en todo. Éramos el año 30, el 14 de Nisan, un día martes, hermanos, por la noche, o ya inicio, de acuerdo a nuestros Dios, hermanos, del día, hermanos, del día 14, hermanos, ya entrando, hermanos, al día miércoles, cuando Jesucristo le dice, ustedes serán escandalizados por mi nombre esta noche, ¿no, hermanos? Y Jesús les advierte, van a ser probados. A lo cual, mis amados hermanos, el apóstol Pedro, ¿qué responde, hermanos? Exacto. Si el Señor nos dijera, ustedes van a ser escandalizados por mi nombre, ¿qué contestaríamos todos? No sé, mis amados hermanos, si supieron que en la semana no tenemos claro, porque hay muchas versiones de lo que ocurrió en Chiapas, ¿son hermanos? Sí, supimos, ponemos Chiapas o Zacualpan, ¿no, hermanos? De estos dos hermanos, no sabemos si son de la iglesia o no, porque hay mucha información de hermanos. Algunos dicen que sí son, que o sí eran, hermanos que incluso subieron un video donde hermanos llegaron los de la comunidad en la noche, a las 12 de la noche, y los sacaron, hermanos, tumbaron su puerta y a la fuerza los sacaron, hermanos, y los llevaron, hermanos, a la cárcel por el hecho de que no querían participar, hermanos, con las obligaciones católicas de la comunidad. Eso pasó, hermanos, hace unos 2, 3 días apenas, hermanos, en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas. Hay quien dice, hermanos, que pertenece a nuestra iglesia, que hermano Morillo tiene conocimiento de esto. No a toda la información, no sabemos, hermanos, si sí o si no, pero mis amados hermanos fueron llevados a la cárcel en el pleno siglo XXI, hermanos, por profesar la fe de nuestro Dios. Y lo impresionante, hermanos, es que se grabó el video, uno de los hijos o hijas grabó el video, se ve desde adentro cómo entran aquellas personas, cómo se llevan al padre de familia después de que les tumban la puerta a manos de madera, cómo la mujer le dice, ¿verdad? Dios hará justicia. Es un momento, hermanos, muy complicado, muy difícil, y lo que me vino a la mente y lo que yo pensé primero es, ¿qué pasaría si me tocara a mí vivirlo, hermanos? Hablamos de ello, pero mis amados hermanos, pasa y va a pasar, y ha pasado, ¿no, hermanos? Porque se tiene que, hermanos, que poner a prueba. Y entonces Pedro dice, Señor, aunque me sea necesario morir, yo iré contigo y no te negaré. Y dice el texto, y los demás discípulos dijeron, ¿qué, hermanos? Lo mismo. Se me hace que quieran dejar la traca, ¿sí o no? Porque respondieron, hermanos, como ustedes. Y dijeron, no, Señor, tampoco iremos. Pero mis amados hermanos, ¿cuál es la conclusión, hermanos, de esta, hermanos, de esta historia? De lo que está pasando, hermanos, que a final de cuentas, ¿qué ocurrió, hermanos, cuando hirieron al pastor? Las ovejas, ¿qué, hermanos? Y se dispersaron. Jesús se los dijo, ¿no, hermanos? Se van a dispersar. ¿Y qué fue lo que ocurrió, hermanos? Que se dispersaron. Salieron, hermanos, corriendo. Lo hemos platicado. Todo el mundo critica a Pedro, ¿no, hermanos? ¿Por qué? Porque es el que aparece ahí, hermanos. ¿Y por qué no criticamos a los otros 11, qué, hermanos? Que ni siquiera aparecen, hermanos. ¿Por qué aparece Pedro? Porque se quedó. ¿Por qué él es el que andaba ahí, no, hermanos?
Los demás, ¿qué, hermanos? Decían por ahí, patitas, ¿para qué las quiero, hermanos? Vamos a hablar de los otros también, hermanos. Y Jesús, hermanos, lo dijo. Y entonces, hermanos, Jesucristo sabiendo que, hermanos, cuando viene un momento complicado para aquellos que han sido llamados como una misión, hermanos, para seguir al Maestro, Jesús, hermanos, da un consejo en Mateo capítulo 26, versículo 41. ¿Qué es lo que, hermanos, tenemos que hacer cuando esto ocurra o antes de que esto ocurra, hermanos? Mateo 26, versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está presto, mas la carne enferma. Amén. Amén, gracias. Y entonces, hermanos, Jesús, conociendo la condición de los que había llamado, ¿qué es lo que hace, hermanos? Les da un consejo, ¿no? Y Jesús nos aconseja, yo los llamé, les doy una misión, van a ser probados y les doy un consejo para que cuando venga la prueba, ustedes puedan pasar esa prueba. Tienen que hacer algo, tienen que estar velando y tienen que estar, ¿qué, hermanos? Orando. Pregunta, ¿cuántos de los que estamos aquí estamos velando y estamos, hermanos, orando? ¿Qué significa, hermanos, velar? Velar, mis amados hermanos, significa estar al pendiente, ocupados en nuestra vida espiritual, hermanos. Buscando, hermanos, un crecimiento personal, espiritual. Lo hemos platicado. Así como te preocupa que tu hijo llegue, tenga una carrera y que estudie primaria, secundaria, preparatoria y carrera, maestría o lo que sea para que se haga en la vida. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos preocupados, hermanos, por subir de nivel y llegar y llenar los zapatos de lo que significa un siervo y un hijo de Dios? Eso es estar velando, ¿no, hermanos? Ocupados en las cosas del Señor. Jesucristo, cuando tenía 12 años, le preguntaron, ¿qué haces en el templo? Es la respuesta que todos tendríamos que dar. ¿En los negocios de mi Padre? ¿Sí o no, hermana? Lo platicamos hace rato. ¿Dónde nos conviene estar? En los negocios, ¿verdad? En los negocios de los tamales, del taxi y la barbacha, ¿verdad, hermanos? Porque es lo que nos va a sacar adelante. Es lo que nos va a permitir hacernos de nuestras cositas y ser alguien en la vida. ¿O no, hermanos? En los negocios de mi Padre me conviene estar. Por eso Jesucristo dice, velando en ese sentido. Y la segunda, ¿qué es, hermanos? Orando. Lo vimos en la mañana, ¿no, hermanos? Parte, hermanos, de lo que es una oración efectiva. ¿Qué es la oración efectiva? La oración constante, hermanos. Dice la Escritura que hay que perseverar, ¿qué, hermanos? En la oración. Pero es que el Señor no me contestó. Tú sigue orando. Pero es que tú sigue orando, sigue clamando, porque la que hace la oración en nuestras vidas, hermanos, nos da fortaleza. Y finalmente, hermanos, después de que Jesucristo dice todo esto, hermanos, como seres humanos, siempre buscamos recibir algo a cambio, ¿o no? ¿Por qué estás aquí? Por la vida eterna. Seamos honestos, ¿o no, hermanos? ¿Estamos aquí por una vida eterna o no? Si no hubiera una vida eterna, ¿crees que estarías aquí? Voy nada más de paseo. ¿Por qué estamos aquí, hermanos? Porque nos interesa una vida eterna que Dios prometió, ¿no, hermanos? Una vida eterna que Dios ofreció y estamos aquí porque la queremos y estamos luchando por ella. Y entonces, hermanos, el apóstol Pedro, al igual que los discípulos, también, hermanos, querían ellos saber, ok, Señor, ya nos llamaste, ya nos dijiste para qué, vamos a pasar pruebas, tú nos diste cómo fortalecernos, pero el punto es, dice el apóstol Pedro, ¿lo hemos dejado todo por ti? ¿O no lo dejaron todo, hermanos? Leen los evangelios. Dice que ellos estaban con las redes, arreglando las redes, ¿o no, hermanos? Y Jesucristo les dice, vengan y síganme. ¿Y qué hicieron aquellos hombres, hermanos? Deja que junte para pagarlo de Coppel, ¿sí o no, hermanos? Termino de pagarlo de Coppel y entonces voy y te sigo. Deja que termine mi casa de hacer el segundo piso y entonces me sigo. Ahora que me compre mi nuevo carro del año, deja que termine de abonarlo y entonces voy y te sigo. Los discípulos escucharon el llamado y automáticamente, ¿qué, hermanos? Le siguieron. Sin más. ¿Qué habrán pensado, hermanos, la familia? ¿Y este loco? Pedro era casado, ¿no, hermanos? Y de repente llegó Pedro y dijo, vengo por mis cosas. ¿A dónde vas? A seguir a Jesús. Ah, qué perfecto, que la mujer, te pongo torta, ¿sí o no, hermanos? ¿Habrá sido fácil, hermanos? No lo dice la Escritura, pero les digo algo, yo creo que no, hermanos. ¿Cómo le expliques a tu familia que de repente vino un hombre que se dice el Hijo de Dios y lo vas a seguir? ¿Qué vas a hacer? No sé, ¿te van a pagar? ¿Quién sabe? Pero me voy.
ahí te encargo a los niños. ¿Sí o no, hermanos? No fue fácil. Lo vemos como práctico porque lo vemos en 2 capítulos. No, lo vemos en 3 versículos, hermanos. Así no pasó, fue una historia, hermanos. Ellos tuvieron que enfrentar muchas cosas y lo hicieron por la razón de que el Señor, hermanos, los estaba llamando. Y por eso, hermanos, Pedro, la pregunta que él hace, diríamos, ¿es justa, hermanos? Sí, Pedro dice, Señor, ¿qué vamos a tener? Perdón que lo pida, pero creo que todos pensaban lo mismo. El único que se atrevió a decirlo, ¿qué, hermanos? ¿Quién fue? Pedro. Pedro era como que arrebatadón, ¿verdad, hermanos? Dice versículo número 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros hemos dejado todo. ¿Y te hemos, qué, hermanos? Seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo, que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando se sentará el Hijo del Hombre en el trono en su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus, ¿qué, hermanos? De Israel. Entonces, hermanos, ¿qué dice el Señor? Hay una promesa, ¿no, hermanos? ¿Cuál es la promesa? Reinar con Cristo. Y no solamente, hermanos, reinar. Estos 12 hombres que iban a tener, hermanos, un lugar de privilegio, ¿no? Porque dice, hermanos, que cada uno iba a tener su propio, ¿qué, hermanos? ¿Se escucharon o leyeron? El que no trae Biblia seguramente me escuchó. El que trae, hermanos, Biblia seguramente lo leyó, hermanos. Dice, hermanos, cada quien va a tener su propio trono para juzgar a las tribus de Israel, hermanos. ¿Será mucho o poco, hermanos? ¿Qué les parece? ¿Habrá valido la pena, hermanos, el trabajo, dejarlo todo por el Señor? Muchos están pensando, hermano, no, nada más puro trono también había, hermanos. No, era puro trono, hermanos. Era puro trono. Jesucristo, hermanos, dijo, las zorras tienen cuevas, las aves tienen nidos, mas el Hijo del Hombre, ¿qué, hermanos? No tiene donde recostar su cabeza. A lo mejor hoy comemos, a lo mejor mañana no. Hoy dormimos en uno de 5 estrellas, ¿no, hermanos? Bueno, 5, 80, 20, porque agarre cada quien su piedra de cabecera, su túnica y tápese, porque hoy nos tocó desierto. No, hermanos, era así con Jesús. Eso, hermanos, era lo que hacía. Hablaba mi hermano acerca, hermanos, de la oración, de que, hermanos, pensamos que todas las bendiciones, hermanos, son materiales y se van a reflejar en tu vida, en tu bolsillo, en tu canasta. No es así, hermanos. Las bendiciones, hermanos, más hermosas y más bellas son espirituales, hermanos. Y los discípulos, hermanos, se arriesgan, se van, se aventuran, está la promesa y los discípulos dicen, vale la pena, siguen con Él, invertimos en el Señor y vamos a hacer lo que Él tenga que hacer. Pero, hermanos, la promesa del Señor de poder pagar a todos aquellos que le sirven, no solamente es para los 12 discípulos. Dice el versículo 29, y cualquiera que dejare casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces tanto y heredará, ¿qué, hermanos? La vida eterna. Y la pregunta es, ¿cuántos de los que estamos aquí dejaríamos todo esto? 19, hermanos, 26, 29. ¿Cuántos dejaríamos, hermanos, casas? ¿Cuántos dejaríamos el negocio? ¿Cuántos dejaríamos, hermanos, el carro? ¿Cuántos dejaríamos, hermanos, familia, esposo, esposa, hijos, padres, hermanos, por seguir al Señor? ¿Cuántos lo harían? Porque para ser hijos de Dios y para ser seguidores de Jesús, mis amados hermanos, hay un precio que pagar, hermanos. Hay un precio que pagar. Por eso, ¿sabes una cosa? No cualquiera es discípulo de Cristo. No cualquiera es seguidor, ¿qué, hermanos? De Jesús. Y si cantamos, ¿cómo cantamos, hermanos? ¿Cómo decía la alabanza, hermano? ¿Me recuerda la parte final? Cristo me guía, yo me voy por otro lado, pero Él me guía. ¿Sí o no, hermanos? Porque seguir a Jesús, hermanos, implica lo que está diciendo aquí, hermanos. Dejarnos guiar por Jesús significa que tenemos, hermanos, que renunciar a muchas cosas. A muchísimas cosas, hermanos. Y hablamos, hermanos, de cosas materiales. ¿Qué es lo que más nos duele? ¿O no? Es lo que más nos duele. Muchos hermanos dicen, hermano, ayuno. No ayuno, ¿por qué? A dejar de comer. Un ayuno de 24, ¿qué, hermanos? Moisés se aventó 40 días y 40 noches.
Y no hubo cena cuando acabó, hermanos, ¿eh? Nada que chilaquiles y pásame el michote, no, hermanos. 40 días y 40 noches. Hermanos, eso, hermanos, y nos dimos que somos seguidores de Jesús. Levanten la mano los seguidores de Jesús. Los que estarían dispuestos a dejar casa, padre, madre, hermano, negocio, trabajo, escuela, lo que sea por el Señor. Se fueron bajando las manos como palomera, ¿verdad, hermanos? Entonces nos damos cuenta, hermanos, que entonces podríamos llamarnos entonces realmente seguidores del Hijo de Dios. ¿Estamos dispuestos, hermanos, a pagar el precio? ¿Pagamos el precio, hermanos? Sea lo que sea que nos pida. ¿O somos como el joven rico, hermanos? ¿Quién viene a perder la vida eterna? Guarda los mandamientos. Eso los he guardado en mi juventud. Vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y se fue llorando. Esta tarde, mis amados hermanos, o nos vamos como seguidores de Cristo o nos vamos llorando. ¿Cómo te quieres ir esta tarde? ¿Cómo te vas cada 8 días? ¿Seguimos? Y entonces, mis amados hermanos, resulta que habemos muchos que nos decimos, hermanos, seguidores de Jesús. Pero ¿qué crees, hermano? Muchos no lo somos. No somos lo que Jesús está esperando. No llenamos, hermanos, los zapatos, hermanos, el perfil del cual Jesús, hermanos, puso para ser, hermanos, sus seguidores, sus ovejas. Dice Mateo capítulo 26. Pero no se pongan tristes, hermanos, es el de la banca de al lado, tú no. Dice, hermanos, Mateo capítulo 26, que se preocupe de la banca de al lado, tú tranquilo, tú relájate, tú sí dejarías todo por el Señor, ¿sí o no, hermanos? Eso. Si el Señor te dijera, ¿qué día es tu mejor venta, hermano? El día miércoles, la mejor venta de tamales, no vayas a vender, vete a visitar a un hermano sin problemas. Sin problemas. ¿Sí o no? Eso. Bien, para los barbacolleros, un domingo. Para los taxistas, un martes de plaza. Dice, hermanos, Mateo capítulo 26, hermanos, versículo, número, hermanos, 57, hermanos, y 58, dice así. Y ellos, prendido Jesús, le llevaron a Caifás pontífice, donde los escribas y los ancianos estaban juntos. Mas Pedro le seguía, ¿qué, hermanos? De lejos. Y nos quedamos en esta parte, mis amados hermanos. Dice, hermanos, que cuando Jesucristo fue detenido, ¿qué hicieron los discípulos, hermanos? Salieron corriendo, ¿no, hermanos? Salieron corriendo. Se quedó uno, ¿no, hermanos? El apóstol Pedro. Pero dice que el apóstol Pedro seguía a Jesús. ¿Pero cómo seguía a Jesús, hermanos? De lejos. Entonces, hermanos, dice Pedro, sí, yo sigo a Jesús, yo estoy aquí, no es que me haya ido como los otros. Y de un consejo, hermano, no te compares con los demás. ¿Sí, hermano? No digas, es que yo sí vengo los viernes, hermano, es que yo sí ayuné. No te compares con los demás. Lo que estamos, señores, es cómo llevas tú personalmente tu vida espiritual. Porque si te comparas con los demás, mi amado hermano, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Que te vas a apapachar, que te vas a justificar y no vas a crecer. ¿Cierto, no, hermanos? Pero si te comparas, ¿dónde estás? ¿Quién eres? ¿Con quién tienes que ser? ¿Y a dónde tienes que llegar? Entonces, hermano, tu crecimiento espiritual está garantizado. Y entonces, hermanos, Pedro dice, yo sigo a Jesús, estoy tras de él, quiero ver qué es lo que pasa, en qué termina todo esto, pero está de lejos. Él no se acerca, hermano. Corta la mano de Camalco, se lo llevan a Jesús y él va atrás. No va con Jesús, porque lo correcto es que si Pedro le dijo, Señor, contigo hasta la muerte, aunque todos se escandalizaren, yo no me escandalizaré, ¿qué hubiera hecho el apóstol Pedro, hermano? Según sus propias palabras. Claro, se va con él, ¿no, hermanos? Y también lo meten al bote, ¿no, hermanos? También se lo llevan, hermanos, se lo llevan juntos. Pero, hermanos, Pedro dice, Señor, sí te amo, sí, ahí estoy, pero no me involucro, no me comprometo, ¿me explico? O sea, no te he dejado solo, pero tampoco estoy cerca, estoy a tu lado lo suficiente para que me puedas sentir. No voy a vivir lo que tú vives. Eso es tuyo, no es mío. Y no me quiero comprometer. Y lo seguí, hermanos, de lejos. Estaba aparte. ¿Por qué? Porque él sabía que si se acercaba, ¿qué iba a pasar con él, hermanos? Lo iban a matar. Y entonces resulta ser, mis hermanos, saben una cosa, que muchos de los que estamos en la iglesia seguimos a Jesús de lejos, hermanos.
Muchos de los que estamos aquí, los que nos congregamos en casa de oración, para los que ven esta predicación después algún día, mis amados hermanos, seguimos a Jesús de lejos. Sí, estamos aquí, por aquí andamos deambulando, ¿no, hermanos? Por aquí nos ven, pasamos lista, a lo mejor nos metemos a algunos cuartos a las 3 de la tarde, estamos por aquí presentes. Es decir, sí nos acercamos, sí decimos que creemos en el Señor, pero no estamos tan cercanos como para comprometernos, ¿qué, hermanos? Con Él. Cuando nos dicen, hermanos, hay que hacer esto, hay que colaborar en aquello, hay que hacerlo otro día, un día más horas, ¿qué, hermanos? Entonces comenzamos a seguir, ¿qué, hermanos? ¿A Jesús qué? De lejos. Sí puedo, hermano, siempre y cuando sea, ¿qué, hermanos? El sábado, que es cuando estoy ahí. Otro día, ¿qué, hermanos? No, porque tengo mis, ¿qué, hermanos? Compromisos. Tengo compromisos y entonces no sigo al Señor Jesús, hermanos, de cerca como tiene que ser. No me arriesgo, lo amo, sí, pero no estoy dispuesto a sacrificar, ¿qué, hermanos? Nada por seguirle. Voy a hacer todo lo que Él quiera, siempre y cuando no me implique un esfuerzo o renunciar a aquello que me agrada o que me acomoda y salir de mi zona de confort. ¿Alguien de aquí sigue a Jesús de lejos? No me contestes. Tú sabes, sigues a Jesús de lejos, no, hermanos. Tú sabes si nada más de lejito y no te acercas, mi amado hermano, ¿nos conocemos o no nos conocemos? Claro que nos conocemos. Dice Juan capítulo número 3, hermanos. Juan capítulo número 3. Entonces estamos los que seguimos a Jesús de lejos. Pregunta, ¿los que siguen a Jesús de lejos realmente son discípulos? No, hermanos. Se dicen, pero no lo son. Dice Juan capítulo 3, versículo 1 adelante. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús, ¿qué, hermanos? De noche. Y es interesante. ¿Por qué, hermanos, Nicodemo no fue a las 12 del día? ¿Por qué no a las 3 de la tarde? ¿Por qué, hermanos, no después de la comida? ¿Por qué Nicodemo tiene que ir a ver a Jesús, hermanos, precisamente de noche? Exactamente, correcto. Porque no quería que, hermanos, que lo vieran. Es decir, Señor, creo en ti. Señor, sé quién eres. Pero que quede, ¿qué, hermanos? Aquí entre tú y yo no se vaya a enterar, no se vaya enterando el vecino o aquel que me vende para los tamales o mis clientes de los tamales. Yo me acuerdo que hace rato en los hornos estaban diciendo, no, hermano, de repente nunca falta de mano escandaloso que a 3 cuadros saluda, hermano, pasa vos. Y el otro, ¿sí, hermanos? Está la otra parte, ¿no, hermanos? Aquí hay hermanos que siguen al Señor, ¿qué, hermanos? De noche. ¿Qué significa, hermanos, de noche? Soy hijo de Dios, seguidor de Jesús, siempre y cuando nadie, ¿qué, hermanos? Me ve. Yo tengo, hermanos, un tema, hermanos, que eso prediquemos alguna vez, el agente cristiano, el agente secreto israelita, ¿no, hermanos? En la iglesia hay mucha gente secreto, ¿sí o no? Característica de un agente secreto, hermanos, nadie sabe que es un agente secreto. Es tan bueno, hermanos, que tú lo ves, tú piensas que vende pan o vende tamales, ¿sí, hermanos? Y ni idea de que sea un agente secreto, porque lo oculta tan bien, ¿sí, hermanos? Pero tan bien que, hermanos, ni por aquí te pasaría que es un agente secreto. Y en la iglesia, hermanos, estamos llenos de agentes secretos, no aquí, en otros lados. Al atraco, no, hermanos, aquí todo la luz. Agentes secretos, mis amados hermanos, que lo ocultamos también, hermanos, que a veces ni los compañeros de la escuela, hermanos, yo les digo mucho, hermanos, yo le digo a los hermanos, cuando ves una predicación de la iglesia, compártelo en tu perfil de Facebook. Y me he contado, hermanos, con que muchos no comparten nada que tenga que ver con la iglesia en sus perfiles. Nada que tenga que ver con la iglesia. No vaya haciendo que mis amistades, son hermanos, se enteren que soy cristiano. Son tan buenos agentes de Dios, hermanos, que ni el vecino que vive enfrente sabe que lo son. Salen de la casa y ponen una bolsa gruesa para tapar la Biblia, ¿no, hermanos? Para que no vayan viendo que entonces, hoy decían allá, ¿no? Pasa vos, buenas tardes. Ahí sí te saludan en el mercado, ¿no, hermanos? Te saludan en el mercado, así te saludan. Los hermanos, pasa vos, hermanos. ¿Por qué? Porque, mis amados hermanos, queremos servir a Dios, hermanos, pero seguir a Jesucristo, hermanos, pero sin nos cause problemas y sin perder amistades y sin quedar mal con el mundo. ¿Estamos de acuerdo? Y dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo, ¿qué, hermanos? Del evangelio. No me avergüenzo
del Evangelio. Antes deberíamos de estar, ¿qué, hermanos? Orgullosos de la fe que profesamos. Si no me lo crees, ahí de repente, oiga, disculpe, oiga, don Isachar, veo que usted no come carne de puerco. No, es que fíjese que el doctor me la prohibió. Tengo diabetes, hipertensión. Ah, sí. Yo conozco unos así, hermanos. No, hermano Isachar, ¿verdad? Que decimos que si el doctor, que si por las dudas, que si por las otras, y no decimos abiertamente, no la como porque yo tengo una fe, pertenezco a una iglesia y Dios no lo hizo para alimentarlo y yo guardo su ley. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Y somos agentes, ¿qué, hermanos? Secretos, y seguimos al Señor de noche, hermanos, y en oculto. Dice Juan capítulo 7, otro hermanos, caso parecido a este, Juan capítulo 7, versículo 12 y 13 dice: y había grande murmullo entre la gente, porque unos decían, bueno es, y otros decían, no, antes se engaña a las gentes. Dice, hermanos, que unos creían que era, ¿qué, hermanos? Bueno, por lo tanto, si creían que era bueno, ¿simpatizarían con Jesús? Sí, porque creían que, ¿qué, hermanos? Que era bueno, simpatizaban con él. Pero dice versículo 13, mas ninguno hablaba, ¿qué, hermanos? Abiertamente de él, por miedo a los judíos, hermanos. Dice, hermanos, que sí los seguían, hermanos, pero en oculto, hermanos. ¿De esos tampoco hay aquí, hermanos? Perfecto, vamos bien, hermano, bendito Dios. Vamos excelente. Aquí puro seguidor de Jesús de cepa, ¿sí o no, hermanos? Al 100%, bendito sea Dios. Dice, hermanos, Juan, capítulo, hermanos, número 20. Juan, capítulo número 20. Versículo número 26 en adelante, dice así, hermanos. Y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Vino Jesús, las puertas cerradas, y púsose en medio, y dijo, paz a vosotros. Luego dice a Tomás, mete tu dedo aquí y ve mis manos, y alarga aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas, ¿qué, hermanos? ¿Por qué Jesús le dice esto a Tomás, hermanos jóvenes? ¿Por qué le dice esto Jesús a Tomás? ¿Por qué la agresión? Correcto, hermana Sinai, dice la escritura, hermano, como comenta, ya unos discípulos ya lo habían, ¿qué, hermanos? Visto, ¿o no? Y le dicen a Tomás, al maestro, ¿qué, hermanos? Hemos visto. Si Tomás, hermanos, hubiera sido un hombre de fe y hubiera creído, hermanos, en Jesucristo realmente, cuando a él le dicen, hemos visto al maestro, ¿cómo hubiese reaccionado Tomás, hermanos? Con alegría, con gozo, diría, ¿dónde está para saludarlo, no, hermanos? Quiero ver al maestro. Sin embargo, hermanos, ¿qué contesta Tomás González? Ahí. Hasta que yo no, allá afuera, yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Y entonces, por eso Jesús llega y le dice, Tomás, aquí estoy, toca y mete, ¿no, hermanos? Y no seas, ¿qué, hermanos? Incrédulo, sino fiel. Versículo 28. Entonces Tomás respondió y díjole, Señor mío y Dios mío. Dícele Jesús, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados todos los que no vieron y, ¿qué, hermanos? Y creyeron. ¿Cuánto tiempo, hermanos, había estado esto, hermanos? Jesucristo ya resucitado. Hermanos jóvenes, ¿cuántos años duraron los apóstoles acompañando a Jesús? Y medio, exacto, correcto. 3 años y medio, mucho, poco. Mucho, porque, hermanos, a Jesús cuando lo veían. Diario, desayunaban con él, cenaban con él, comían con él, dormían con él, ¿no, hermanos? Desde que dejaron todo, hermanos, los 3 años y medio, hermanos, ellos fueron seguidores de Jesús. ¿Qué vieron, hermanos? ¿Qué vieron los discípulos esos 3 años y medio? ¿Qué vieron hacer a Jesús? Muchos milagros, muchas maravillas. Hermanos, Tomás, ¿a cuánta gente habrá visto resucitar, hermanos? Tomás, ¿a cuántos paralíticos habrá visto que Jesucristo, tan solo con decirlo, tomaron su lecho y se fueron, hermanos? ¿A cuántos leprosos, hermanos, vieron sanar por Jesús? ¿Cuántos milagros vio Tomás, hermanos? No fueron ni 1 ni 2, fueron cientos, hermanos.
y probablemente, hermanos, miles de milagros que Jesucristo hacía. Y aún así, ¿qué, hermanos? Tomás no creía. 3 años y medio con el maestro, viviendo la experiencia del poder que tenía por Dios Jesucristo y viendo grandes milagros, y Tomás no creía, hermanos. Pregunta, ¿cuántos sabemos aquí que llevamos años en la iglesia, años congregándonos, años asistiendo, hermanos, y seguimos siendo incrédulos? Seguimos sin creer. Voy en oración a Dios y a ver si me lo concede. No sé, yo oro por si acaso, no sé si sí o si no, pero dicen que hay que orar y voy y oro, ¿no, hermanos? Pero no oramos, ¿qué, hermanos? Con fe. Dice Santiago, hermanos, el que pida, ¿qué, hermanos? Con fe, no dudando, ¿qué? Nada, porque el que duda, dice, no piense el tal hombre que recibirá, ¿qué, hermanos? Algo de Dios. Y regreso, hermanos, al ejemplo de hace rato, hermanos. ¿Cuántos de los que estamos aquí verdaderamente confiamos en el poder del Señor? Piensa bien si levantas la mano o no. Piensa bien si vas a levantar la mano. Te lo digo con cariño. ¿Cuántos confiamos 100% en Él? Gracias. Qué bueno que reservamos la mano, hermanos. Te convino. Porque, hermanos, regresamos, hermanos, al ejemplo anterior. Jesús dijo, el que no dejare casa, padre, madre, hermano, por mí. Si confiáramos en el Señor, muchas cosas de las que hacemos, hermanos, ¿sabes una cosa? No las haríamos. Y confiaríamos en Él, ¿no, hermanos? Y lo que el Señor nos dijera, lo haríamos. Y si el Señor nos dijera, renuncia, ¿qué, hermanos? Renunciaríamos. Si yo les preguntara a todos ustedes, y a toda la iglesia en general, toda la iglesia, donde quiera que la iglesia se reúna, hermanos, yo les preguntara, ¿ustedes creen que Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días? ¿Sí o no? Sí. Díganlo claro, ¿sí o no? Sí. ¿Ustedes, hermanos, creen que vino un diluvio sobre la tierra y en un barco de esas dimensiones cupieron 8 personas y todos los animales? Sí. ¿Ustedes, hermanos, creen que había una nube, hermanos, una nube que cubría, por hermanos, por el día y una columna, hermanos, de fuego por la noche? Que llovieron codornices de la nada en un desierto, hermanos, donde no había árboles, no había nada. De repente, por puro gusto, por puro placer o por pura ocurrencia, miles de codornices llegaron a ese lugar y cayeron en ese lugar, como nos ocupando casi 1 metro, hermanos, de altura, hermanos, en este campo, para que los hombres pudieran comer. ¿Creen ustedes que eso pasó? ¿No lo creen? No, usted dijo pura ocurrencia. Eso no fue pura ocurrencia, era por... No, me refiero a que pasó. Marita, me refiero a que eso pasó. Sí, hermanos. ¿O no creen que cayó, hermanos, pan del cielo? No todos, la mayoría no creen. Ahora entiendo por qué estamos como estamos, hermanos. Si lo queremos o no queremos. Si no lo queremos, hermanos, no, el estar aquí, ¿qué, hermanos? Ni al caso, ¿no? Si no queremos ni sentados aquí, hermanos, no tendría caso. Creo que si lo creemos todos. Y cosa curiosa, pero si yo te digo, renuncia a tu empleo por servirle a Dios, ¿qué es lo que te impide? Dios te va a dar otro, ¿quién lo hace? No, sí, Dios creó los cielos y la tierra. Dios hizo esto, las maravillas, y de la nada vino a hacer lo que hacía. Y Dios formó al hombre del barro, ¿sí o no, hermanos? Hizo caer maná y cayeron codornices y salvó a 3 hombres de un horno de fuego y salvó a un hombre del foso de los leones, ¿sí o no? Pero no me puede dar un empleo. Si yo renuncio a eso porque eso me está impidiendo servirle, Dios no tiene el poder para darme ese empleo. ¿Ven cómo somos bipolares de fe, hermanos? ¿Ven cómo sí creemos que Dios tiene el poder de hacer cosas allá, pero no el poder de hacer cosas en mi vida? Creemos todo lo de la vida, hermanos, pero cuando se trata de nosotros, ya no lo creemos, hermanos. Y estamos como Pedro, hermanos. Señor, haz que vaya a ti, baja las aguas y empieza a caminar.
Se mueven los vientos y ¿qué, hermanos? Se hunde aquel. Y nos pasa, no, hermanos, salimos de aquí, sí tengo fe, sales allá, hermano, renuncia, llegas allá con el jefe. No, porque luego no voy a comer y pagar mi renta. Entonces no vas a sacar para los gastos y te hundes como Pedro. Y Jesús te dice, hombre de poca fe, ¿por qué? ¿Qué, hermanos? ¿Por qué dudaste? Habremos algunos hermanos que a pesar de todas las maravillas que hemos visto, que el Señor ha hecho, hermanos, y a pesar de que llevamos años siguiéndolo, diciendo que somos seguidores, aún, hermanos, seguimos siendo incrédulos. Caminamos sin una gota de fe. Hablamos de la fe. La pregunta es, ¿cuántos vivimos la fe? De la fe no se habla, la fe se vive, hermanos. La fe se vive. Alguien que duda, ¿podrá ser seguidor? No puedes seguir a alguien a quien no le crees. Si no le crees, mi amado hermano, no lo sigues. Por eso muchos hermanos, nos decimos hermanos, discípulos hermanos, pero no tenemos ni gota, hermanos, de confianza en el Señor. Juan capítulo 12. ¿Conoces a alguien así? Juan 12, hermanos. No digo de Juan 12, hermanos. Juan 12. Versículo 3. Dice versículo 3. Entonces María tomó una libra de ungüento de nardo líquido de mucho precio y ungió los pies de Jesús y limpió sus pies con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del ungüento. Dice, hermanos, que María, hermanos, tomó, ¿qué, hermanos? Dice, hermanos, que para ungir al Señor, ¿no, hermanos? Y dice que estaba barata, ¿no, hermanos? Dice que era cara, muy cara, ¿no, hermanos? Desperdiciarla en nombre algo tan caro, ¿no será bueno? Dice que la mujer no lo pensó, sí. Dijo, lo doy, no importa lo que cueste. ¿Por qué? Porque es para Jesús, es para el Hijo de Dios. Y la mujer más lo toma. Pero aparece, mis amados hermanos, afortunadamente, el fundador del Teletón y la Cruz Roja, hermanos. Un hombre de corazón noble, preocupado por la gente, hermanos, llamado Judas. ¿Sí o no? Qué nobleza de corazón, hermanos, de Judas. Porque cuando ve este desperdicio, Judas se indigna e inmediatamente interviene, ¿no, hermanos? Siempre vamos defendiendo las causas nobles, Judas, ¿verdad? Dice versículo número 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no se ha vendido este ungüento por 300 dineros? Y se dio, ¿qué, hermanos? Mira qué buena persona era Judas. Siempre preocupado por la gente pobre del mundo, ¿no, hermanos? ¿No era un alma de Dios, hermanos, Judas? No pensaba en él, ¿o sí, hermanos? No. Él pensaba en quién, hermanos. En los pobres. Pero suena bonita la historia, ¿no, hermanos? Hasta que Juan, que es el que escribe el Evangelio, hace una anotación y nos aclara. Y Juan nos dice, mas dijo esto no por el cuidado, ¿qué, hermanos? Que él tenía de los pobres. ¿A Judas le interesaban los pobres, hermanos? No le importaba nada. Por Judas, si eres pobre, a mí no me importa. No es mi problema. No me interesa. Entonces, ¿qué pasó aquí? Sí lo dice Juan, porque era, ¿qué, hermanos? Ladrón. Y tenía, ¿qué? La bolsa. Y traía lo que se echaba en ella. Entonces, hermanos, Judas era, hermanos, el que llevaba los dineros. Y Judas dijo, si se vende por 300 y me lo dan a mí, lo echo a la bolsa. ¿Y qué, hermanos? ¿Y de ahí qué? ¿Uno para ti? ¿Qué, hermanos? ¿No? Uno para mí. Judas, lo que dijo ahí, se está desperdiciando porque eso me lo podría llevar, ¿qué, hermanos? Yo para mi bolsa, hermanos. Por eso, hermanos, Juan dice, cuando Judas conoce a Jesús, Judas era, ¿qué, hermanos? Un ladrón. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús llama a un ladrón? ¿Y por qué Jesús llama a un ladrón? ¿Y para cómo lo pone, qué, hermanos? Pongo uno que es glotón y lo pongo a despachar los pasteles. Y ahorita ahí te los encargo.
Pongo a uno que es ladrón y le pongo, ¿qué, hermanos? Los dineros. ¿En qué estaba pensando, qué, hermanos? Jesús cuando hizo eso. ¿Sabes en qué estaba pensando? En que quería ayudar, ¿qué, hermanos? A Judas, ¿o no? A que transformara, ¿qué, hermanos? Su vida. Lo puso precisamente ahí para probar su corazón y que Judas, ¿o no, hermanos? Renunciara a eso y transformara su vida para ser un hijo de Dios. Era una oportunidad, ¿no, hermanos? Pero Judas no la aprovechó, hermanos, y la desperdició. 3 años y medio con Cristo y Judas no cambió absolutamente, ¿qué, hermanos? Nada. Judas seguía siendo el mismo. ¿No te indigna esto, hermano? ¿Cuántos de los que estamos aquí, que llevamos años congregándonos, no hemos cambiado? Absolutamente nada. Seguimos siendo envidiosos, seguimos siendo rencorosos, seguimos siendo iracundos, seguimos siendo mal hablados, seguimos siendo impuntuales, apáticos, irresponsables, ladrones. ¿O no, hermanos? No digo ustedes, me refiero el que lo sienta y lo tome, ¿no, hermanos? ¿Cuántos llevamos, hermanos, años aquí? Y somos los mismos. Y escuchamos cientos de predicaciones, y como te dije yo, y nos vemos como el joven rico, ¿no, hermanos? No, ahora sí el hermano Cristian, vi que varios estaban sobándose la cabeza en la mañana, hermanos, por la tundida que nos tocó a todos, hermanos. No, sí, tiene razón el hermano. Ay, Dios mío, Padre, ayúdame. Y saliendo de aquí, hermanos, somos los mismos. Y no cambiamos nada. Y tú piensas, bueno, a lo mejor al menos no retrocedí. No avancé, pero no retrocedí. Cada día que estás aquí y no lo aprovechas, hermano, es un paso hacia atrás. Un paso que te alejas del Señor, hermanos. ¿Cuántos ya nos hemos transformado? ¿Cuántos ya hemos verdaderamente, hermanos, hecho cambios importantes en nuestra vida? ¿Cuántos, hermanos? ¿Y cuántos, al igual que Judas, no importa que sean 3, 4, 5, 10, 20 años, mis amados hermanos, el Señor nos va a encontrar tal cual como nos encontró la primera vez, siendo las mismas personas? Alguien, hermanos, que no se transforma, hermanos, ha desperdiciado, ¿qué, hermanos? Toda su vida al lado de Jesús, hermanos. ¿El último, hermanos, o quieren que les diga con los que faltan? No, hay varios, ¿eh? Uy. Es una lista, hermanos, una lista. El último, hermanos, para no cansarlos y abrumarlos mucho, dice Juan capítulo 6. Palabras de Jesús, no mías. Versículo 26 dice así. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales. Dice Jesucristo, ustedes no me buscan porque crean que soy el Hijo de Dios. Ustedes no me buscan a mí porque crean que el seguirme y escuchar la palabra los va a hacer mejores y los va a hacer hijos de Dios y van a cambiar su forma de vida. Dice Jesús, ustedes no me siguen por eso. ¿Saben por qué me siguen? Sino porque comisteis el pan y os hartasteis. Cuando Jesucristo, hermanos, predicaba, dice la Escritura, hermanos, que se juntaban. ¿Cuántos somos ahorita, hermanos? ¿Qué seremos? ¿60? No sé, calculo. Se juntaban 3,000, 5,000. Y uno decía, wow, qué exitosas las predicaciones, hermanos. Llegaba Jesús y se juntaban 5,000 para escuchar palabra de Dios y no se estaban durmiendo, ¿verdad, hermanos? Estaban atentos. No había cómodas bancas, era siéntate en el campo y la piedra. Si encuentras piedra, bien. Si no te toca campo desnivel y con pleno, ¿qué, hermanos? No ponían lona con los bautismos, no, hermanos. Ponga lona porque viene Jesús, ¿sí? Y abajo la lona y con sillas, no, hermanos. Era pleno campo, hermanos, y con la luz pegando. 3,000, 5,000. Pero la mayoría de ellos, ¿saben por qué iban, hermanos? Viene Jesús y ¿qué decían? Pan y pescado seguro. Sí. Había gente que decía, cuando viene Jesús hay comida. Dicen que hay un nazareno que regala comida. Vámonos, ¿por qué, hermanos? Vámonos por la comida.
Hijos, preparen todo porque viene Jesús. Vamos a escuchar palabra, no vamos a comer pescado. Iba, mis amados hermanos, por el pescado, bla, 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 Jesús. Es decir, sí, lo que digas, ¿a qué horas comemos? ¿A qué horas sirven aquí? No, hermanos. Comían su pescado y se iban, ¿qué, hermanos? A su casa. ¿Cuántos hermanos simplemente buscan al Señor? Yo lo decía la vez pasada, en otro lugar, en otra localidad, hermanos. Buscan al Señor, perdón por la expresión, cuando algo se les atora. Cuando algo pasa, que me detectaron una enfermedad. ¿Y qué hago, hermanos? Corro al Señor. Que me falta trabajo. ¿Y qué hago, hermanos? Corro al Señor. Pero si tengo trabajo, ¿qué, hermanos? No corro al Señor. Pero si estoy sano, no corro al Señor. ¿Cuándo corro, hermanos, al Señor? Cuando lo ocupo, ¿no, hermanos? Porque hay tantos lugares, hermanos, con 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 congregantes, hermanos. Y esto sí de gente. Porque allá les dicen, usted haga pacto y para de sufrir. Porque allá le dicen, usted tráigale aquí sus $100 y yo le voy a dar 1,500. Porque si Dios le prometió a usted, Dios se la va a multiplicar, ¿sí o no? Y de aquí viene la campaña del manto sagrado y vas a ser rico y millonario y tu vida se va a transformar. Y la gente está así, hermanos. Porque no está buscando a Dios. A Dios no le ve cara como de padre, ¿sí, hermanos? A Dios le ven cara, hermanos, como de tarjeta de crédito. A Dios le ven con cara de cajero automático. No voy a buscar a Dios para ver qué le puedo ofrecer, para qué le puedo dar. Voy a buscar a Dios para ver qué le puedo sacar. Tiene que haber una ganancia, ¿no, hermanos? A mí me dijeron, hermano, que si yo me diezmaba, eso me iba a multiplicar a 100 por 1. Por eso diezmo. Y si no se me multiplica, ¿qué hago, hermanos? Salgo corriendo. Cuando entré a la iglesia, mi negocio crecía mucho. Entré a la iglesia y mis ventas bajaron. Me voy de la iglesia. Porque ¿para qué le sirvo a Dios si no hay ganancia? Muchos siguen, hermanos, al Señor solamente por lo material, para ver qué les sacan. No lo siguen, hermanos, por amor, ¿sí? No lo siguen, hermanos, por agradecimiento. No lo siguen, hermanos, por buena voluntad. Mero y puro interés carnal. Y Jesucristo dijo, ustedes por eso me siguen. En alguna ocasión, hermanos, Secundino Mireles, que de repente tenía ideas medio raras, pero a veces le pegaba. Hermanos, vimos y decía, todos somos una bola de interesados. Cuando nos decía, nos ofendíamos, nos enojábamos y lo tachábamos. Sí, porque el hermano está mal en su cabeza. No, a lo mejor no estaba tan mal. Y él nos decía, si el Señor no te ofreciera nada, ¿lo seguirías? No te ofreciera nada, más que ser una buena persona. No hay promesas de las ventanas de los cielos, no hay promesas del Deuteronomio capítulo 28, del mano de tu obra. No, simplemente sígueme porque soy el Hijo de Dios, Él es mi Padre, y sé buena persona. ¿Lo seguiríamos? Y hermano nos dijo, hermano, les digo una cosa, la mayoría dejaremos de venir. ¿Creen que tendría razón ese hermano? No lo sé, tú lo sabes. Él lo sabe, ¿no, hermanos? Obvio que el Señor nos ofrece cosas, ¿o no? Sí, nos lo ofrece. Y lo hace con gusto, hermanos. Pero ¿cuántos hermanos simplemente lo seguimos por amor y por agradecimiento? Si viene algo más, bien. Si no, y estaremos como en el caso de Job. ¿Qué decía Job, hermanos? Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. ¿Qué dijo su mujer? Mientras Dios le daba, hermano, vamos a cantarla de tenemos un Dios muy grande. Imagina a su mujer en los cultos, ¿sí, hermanos? Iba al culto de oración, hacía ayuno a la mujer porque tenían prosperidad. En el momento en que Job pierde todo, mujer, vamos al culto. No, ya no vamos, estoy enfadada con Dios. Enojada porque me dejó de dar. Bendice a tu Dios y muérete. ¿De cuál somos, hermanos? Ah, pero eso sí. ¿Cómo decía? ¿Cristo me qué? Cristo me guía. Cristo nos guía, hermanos. ¿Cristo te guía? ¿Tú dejas que Cristo guíe tu vida? ¿Le dejas el control? Vamos terminando, hermanos. Juan capítulo 10.
Versículo 27 dice así, hermanos. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué, hermanos? Y me siguen. Dice Jesús, cuando mis ovejas oyen mi voz y me reconocen, inmediatamente me reconocen. Y Jesús dice, yo digo algo, les digo que hay que hacer algo. Mis ovejas ni lo piensan, los hermanos. ¿Qué hacen mis seguidores? Dice Jesús, cuando oyen mi voz. Corren a hacerlo, ¿no, hermanos? No preguntan, no cuestionan, no ponen peros. ¿Alguien pone peros aquí cuando el Señor pide algo? Sus ovejas lo conocen y no ponen peros. Ellos van y lo siguen. Es Jesús, vamos. No dicen, Señor, ahí te alcanzo. Deja que haga esto o aquello. ¿Qué crees? Hubo quien sí lo dijo, ¿eh? Señor, deja que yo vaya en tierra de mi padre y te alcanzo en Capernaum, ¿sí, hermanos? Y Jesús le dijo, bueno, ve a arreglar tus asuntos y ahí me alcanzas. No dijo eso. Uy, qué lástima para los que piensan que sí. Porque ya te dijeron acá que no. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. ¿A dónde? No preguntes. ¿Cómo? No preguntes. ¿Para qué? No preguntes. ¿Y qué hay? ¿Tú? ¿Qué, hermanos? Sígueme. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Lo dejan todo, ¿no, hermanos? Por Jesús. Su prioridad menos es Él. Y termino, hermanos, con este hermoso pasaje de Marcos capítulo 10. Vamos a omitir los pasajes para la parte menos medular. ¿Cómo se llamaba el tema, hermanos? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué le pusiste ahí en tu libreta? ¿Y tú cómo sigues a Jesús? Hermanos jóvenes, ¿ustedes cómo siguen a Jesús? Hermanas, ¿ustedes cómo siguen a Jesús? Hermanos varones, ¿ustedes cómo siguen a Jesús? Dice Marcos capítulo 10. Una hermosa lección de vida, hermanos. ¿Por qué siempre nos trata así, hermano? Tan bonito que podía predicarnos de que Dios es amor, ¿o no, hermanos? Te lo puedo decir, hermano. Pero creo que esto nos ayuda más ahorita, ¿o no? A seguir a Jesús, hermanos. Ya el amor te lo vas a encontrar caminando con Jesús, no lo vas a encontrar. Ahí está. 10, versículo 46. Entonces vienen a Jericó. Y saliendo de Jericó y sus discípulos y una gran compañía, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces y decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reñían de que se callase, mas él, ¿qué hacía, hermanos? Entre más lo callaban, ¿qué hacía Bartimeo, hermanos? Aquí estaba más fuerte. Ten misericordia de mí. Entonces, versículo 49. Entonces Jesús, parándose, mandó llamarle, tráigame a Bartimeo. Y llaman al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. ¿Quién lo llama? Jesús, al que estaba llamando. Él entonces, echando su capa, se levantó y vino a Jesús, y respondió Jesús, le dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué necesitas de mí o no? ¿Qué puedo hacer por ti? El ciego le dice, maestro, que cobre la vista. Y Jesús le dijo, ve, tu fe te ha salvado. Y luego cobró la vista. ¿Y Bartimeo qué hizo? Una vez que obtuvo lo que quería, se fue. No. Y seguía a Jesús en el camino. Bartimeo dijo, a donde tú vayas, yo te voy a seguir por el resto de mi vida. Cuando tú y yo estábamos mal y en pecado, y estábamos mal, hermano,
Vino Jesús, dio su sangre, dio su vida, nos metió a la iglesia, nos llamó, nos dio un lugar en la mesa de su Padre, ¿o no, hermanos? Cuando lo necesitamos, Él nos dio lo que requeríamos, ¿sí o no? Y muchos, una vez que lo obtuvimos, dijimos, voy a seguir al Señor de lejos. Otros dijimos, lo voy a seguir de noche. Otros decimos, bueno, estoy ahí, pero no creo tanto. Lo voy a seguir a ver qué más le saco, ¿no, hermanos? ¿De esos quiere el Señor, hermanos? ¿O quiere que seamos como Bartimeo, hermanos? Es tiempo de que nos caiga el 20, ¿no, hermanos? Y empecemos a seguir a Jesús, hermanos, como Él lo merece. Que Él sea nuestro maestro, nuestro pastor y nuestro guía, hermanos. Deja que Jesús tome el control de tu vida. Tú no sabes cuál es el mejor camino, pero adivina qué. Él sí lo sabe. Así que si la próxima vez que Él te diga, es por acá, no lo dudes. No lo pienses. Sigue a Jesús hasta el último día de tu vida. Que Dios los bendiga, hermanos, grandemente, y paz a vosotros.